Esta vez vamos a empezar con lo que habíamos quedado el día de ayer. Entonces vamos a cargarlo. ¿Se está viendo o todavía no? ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a empezar en lo que habíamos quedado el día de ayer y vamos a hablar de inicio de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Entonces ustedes pueden fijarse en esa imagen donde ese es el centeno listo para cosecharse, ¿no? Y a estos fármacos o a estas sustancias los vamos a denominar derivados ergóticos, ¿ya? ¿De dónde tiene importancia el cornezuelo de centeno? Es de que el cornezuelo de centeno sirve no solamente para el consumo humano, sino también para el consumo de los animales, es decir, que se utiliza como forraje. Entonces, en la Europa medieval se veía en una región de allá de que se empezaron a morir las vacas, el ganado, y no sabían el por qué era, y llegaron a la conclusión que se debía a un hongo que contaminaba el forraje del cornezuelo de centeno, y que los animales, al ingerir este cornezuelo de centeno contaminado, tenían una serie de manifestaciones que los llevaba a la muerte. Bien, entonces a estas sustancias los vamos a denominar derivados ergóticos, ¿ya? Los derivados ergóticos son un conjunto de alcaloides naturales derivados del hongo del cornezuelo del centeno, y a partir de ello la síntesis de derivados sintéticos y semisintéticos. Entonces todos los fármacos o las sustancias que ya sean de origen natural o de origen semisintético o sintético, que derivan de este hongo originalmente, se denominan entonces derivados ergóticos. Todos ellos poseen el anillo tetracíclico de la ergolina, del que deriva el ácido lisérgico, es decir, el LSD, que habíamos hablado algo ayer. De este derivan las amidas simples y los alcaloides peptídicos. Entonces, tenemos un grupo que se denomina amidas simples y otro grupo que son los alcaloides peptídicos. Dentro de los derivados sintéticos existe un amplio número, destacándose aquellos con interés terapéutico, donde están la metil-ergometrina, la lisurida, la carbegolina y la metisergina. Y los alcaloides peptídicos como la dihidroergotamina, la dihidroergotoxina y la bromocriptina, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos a clasificar a estos derivados ergóticos, vamos a ver que el punto de origen de ellos es el cornezuelo de centeno. A partir del cornezuelo de centeno, ¿no es cierto?, vamos a tener los alcaloides naturales, de los cuales tenemos el prototipo, que es el ácido lisérgico, el LSD, y de donde se derivan las amidas simples, donde está la dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD, y la ergometrina. Y por otro lado, los alcaloides peptídicos, donde está la ergolina, la ergotamina, la ergocristina, la ergotriptina y la ergocomina. Estos son entonces alcaloides sintéticos, ¿ya? De estos, tal vez el más conocido y el más utilizado venga a ser la ergotamina. Dentro de los derivados sintéticos tenemos a la metilergometrina, la lisurida, la carbegolina y la metisergida. Y dentro de este grupo tenemos alcaloides peptídicos, donde están la dihidroergotamina, la dihidroergotoxina y la bromocriptina, ¿de acuerdo? Entonces, estos fármacos de acá tienen bastante uso terapéutico, como también les he dicho en el caso de la ergotamina dentro de los alcaloides peptídicos, y dentro de las amidas simples, la que tiene interés desde el punto de vista más que todo toxicológico o de uso inadecuado, está el LSD, que ayer habíamos dicho que no
tiene utilidad terapéutica ni clínica. Bien, a estos derivados ergóticos que ya hemos mencionado, se le atribuyen varios efectos, ¿no? Entonces, su efecto en general se denomina ergotismo, o también se conoce en el lenguaje popular como fuego de San Antonio, y da lugar a ¿qué es el ergotismo? Es una isquemia vasoespástica generalizada que puede llevar a la necrosis, ¿ya? Como estamos viendo aquí, ¿no? Generalmente afecta a la parte distal de las extremidades, fundamentalmente los dedos, donde existen arterias terminales de los dedos de las manos y de los pies, ¿no? También puede dar lugar a demencia con alucinaciones coloridas, vasoespasmo que lleva a la gangrena, que hemos dicho, esta isquemia y el vasoespasmo, pero también pueden estimular la musculatura lisa del útero, ¿ya? Entonces, fíjense que los efectos importantes se dan uno a nivel del sistema nervioso central, otro a nivel de los vasos sanguíneos, de distinto calibre, obviamente, pero que van a afectar más las arterias terminales y la estimulación del músculo uterino. Bien, este hongo del cual derivan, entonces, el Claviceps purpurea, que ya hemos dicho que es el que contamina y produce toxicidad en el centeno que se encuentra contaminado, va a dar lugar a la síntesis de histamina, de acetilcolina y de tiramina, ¿ya? Entonces, esta síntesis de estas distintas sustancias van a dar lugar a la modificación por un lado, de los receptores, adrenoreceptores, más que todo de tipo alfa. Todavía ustedes no han visto esto, pero en las clases de la siguiente semana van a ver que el receptor alfa 1, que está localizado en el músculo liso vascular, al estimularse, ¿no?, por un agonista o por una sustancia que lo estimula, va a dar lugar a vasoconstricción, ¿ya? Por otro lado, también modifican los receptores dopamínicos y a los receptores también de la serotonina, ¿ya? Entonces, no solamente actúa por sí solo, sino que actúa a través de la síntesis de otras sustancias que dan lugar a la modificación de receptores alfa, receptores dopamínicos y receptores de la serotonina. Ya hemos dicho, son producidos por el hongo Claviceps purpurea, que va a formar lo que ya habíamos visto, modifica los receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, puede producir alucinaciones y vasoespasmo severo, que tal vez es el efecto adverso más importante. La mujer embarazada puede dar lugar al aborto porque aumenta la contracción del músculo liso uterino, puede producir trastornos en el sistema nervioso central que se denominan ergotismo y también a nivel periférico, que es decurrente de su efecto ergótico. Y el ergotismo es una causa rara de insuficiencia arterial causada por la intoxicación aguda o el uso crónico de los alcaloides derivados del ergot o ambos, ¿ya? Entonces, puede darse un caso de intoxicación aguda en un paciente que usa crónicamente estos fármacos. Ahora, el uso crónico de estos fármacos, como vamos a ver, ya no es muy habitual, es decir, ha sido sustituido o ha sido suspendido de cierta manera. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? O sea, la farmacodinamia. El mecanismo de acción puede darse a través de efecto agónico, ¿ya? Es decir, que sean agonistas parciales o que sean estos antagonistas. Y fundamentalmente el efecto antagónico se da a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, ¿de acuerdo? Entonces, en el mecanismo de acción hay agonistas parciales, y dentro de los antagonistas están los antagonistas de los receptores alfa, de los receptores de la dopamina y de la serotonina. Bien, en este cuadro, más o menos queremos mostrar algunos alcaloides del cornezuelo de centeno y el efecto sobre el receptor alfa, sobre el receptor dopaminérgico, el serotoninérgico 5-HT2 y su efecto de estimulación del músculo liso del útero. Entonces, fíjense que en el caso de la bromocriptina, tiene un efecto marcado con 3 cruces para el receptor dopaminérgico, ¿ya? No tiene importancia en el receptor alfa-adrenérgico ni en el
serotoninérgico y tampoco en el músculo liso del útero. Pero aquí vemos que en el caso de la ergonovina tiene efecto sobre el receptor alfa, tiene menor efecto sobre el receptor dopaminérgico en relación a la presión arterial, pero también tiene un importante efecto serotoninérgico. En el caso de la ergotamina, tiene menos efecto sobre la presión arterial, por eso está marcado con menos, no tiene efecto dopaminérgico, tiene un efecto serotoninérgico con un aumento de la presión arterial no muy importante, con una sola cruz, pero fíjense, la ergotamina tiene un efecto estimulante de la contracción del músculo liso uterino con 3 cruces, ¿ya? Entonces, si ustedes infieren de esto, la ergotamina se utilizaría, por ejemplo, en las hemorragias postparto, por decir. El LSD no actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos, sí actúa sobre receptores dopaminérgicos, actúa con 2 cruces en el sistema nervioso central, porque sus principales efectos están también dados a nivel del sistema nervioso central, y una leve estimulación del músculo liso uterino. Y en el caso de la metisergida es o sí o no para el receptor adrenérgico, para el receptor dopaminérgico. Fíjense que en relación a la presión arterial, 3 símbolos negativos, y también sí o no sobre el músculo liso uterino, ¿ya? Bien, con ese cuadrito solamente estamos viendo cuál es el efecto, ¿no?, de estos fármacos sobre receptores alfa, dopaminérgicos, serotoninérgicos y el músculo liso del útero. Bien, ¿cuáles son los efectos en órganos y sistemas de los alcaloides del cortisol de centeno? Sobre el sistema nervioso central, ¿no?, son alucinógenos por ocupación de los receptores 5-HT2, ¿no?, y tienen efectos selectivos sobre receptores dopaminérgicos en la hipófisis, donde se encuentra el área del control de la secreción de prolactina. Ya que un uso de los fármacos que actúan en este sistema es inhibición de la secreción de prolactina y por lo tanto inhibición de la secreción de leche. En el caso del LSD, o sea, la dietilamida del ácido lisérgico, de ahí viene la denominación del LSD, este es un alucinógeno, ¿sí? Se utilizó alguna vez en investigación en laboratorio como antagonista periférico del receptor 5-HT2, pero como les dije antes, no se ha identificado ninguna utilidad del ácido lisérgico, LSD, desde el punto de vista terapéutico. ¿De acuerdo? Bien. A nivel del músculo lisovascular, fundamentalmente son vasoconstrictores, ¿ya? Y la vasoconstricción que producen generalmente es duradera, o sea, es prolongada, pero esto depende del fármaco y del músculo lisovascular sobre el que actúa. Se comportan como agonistas parciales, de ahí que son antagonistas del agonista en este caso. Pueden ser agonistas, antagonistas de los receptores alfa-1 adrenérgicos y son agonistas de los receptores alfa y 5-HT2 de la serotonina, ¿ya? Pero en el caso de los receptores alfa, su efecto más importante se da a través de su efecto de vasoconstrictor, es decir, de agonismo del receptor alfa-1 adrenérgico. En el músculo liso uterino, por efecto agonista alfa-1 y serotoninérgico, hemos dicho que puede dar lugar a la contracción del útero al final del embarazo y desencadenar un trabajo de parto que puede llevar a un aborto o un parto prematuro en el caso del tiempo en el cual se esté produciendo. Otros órganos con músculo liso tienen efectos sobre el tubo digestivo y a nivel del tubo digestivo va a dar lugar a náuseas, a vómitos y diarrea. Todo esto es importante si usted se pone a pensar desde el punto de vista también toxicológico, ¿no? Es decir, la administración accidental aguda o de ingesta aguda de uno de estos fármacos o sustancias o que puede dar lugar a este cuadro de ergotismo.
Bien, a nivel del músculo liso vascular tenemos, y habíamos visto en el cuadrito, la ergotamina. La ergotamina contrae casi todos los vasos y se usa en concentraciones nanomolares. El vasoespasmo que hemos dicho en general de estas sustancias o de estos fármacos es duradero, ¿ya? Y puede ser bloqueado en forma parcial por los agentes corrientes de bloqueo alfa, ¿no? La prazosina puede ir y dar lugar a un bloqueo, que son bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, pueden revertir el efecto de la ergotamina. Se disocia con gran lentitud del receptor alfa y por ello sus efectos agonistas y antagonistas duran largo tiempo en este receptor. Y eso da lugar a esa contracción duradera y larga del músculo vascular. Bien, en relación a los receptores 5-HT2, gran parte de la vasoconstricción se puede atribuir a los efectos agonistas parciales, hemos dicho a nivel de los receptores alfa. Se manifiesta a nivel de los receptores 5-HT2 con agonistas parciales de la ergotamina, como la ergonovina y la metisergida. La acción antimigrañosa específica e intensa de los derivados del cornezuelo ha dado lugar al uso de estos en el tratamiento de la migraña, ¿no? Tanto en su forma de crisis migrañosa o migraña establecida. Durante mucho tiempo el tratamiento de la migraña estaba dada por una combinación de ergotamina, de cafeína y de un analgésico que podía haber sido la aspirina o podía haber sido la dipirona o inclusive el paracetamol, con la intención de producir una vasoconstricción a nivel de las arterias cerebrales que aparentemente están dilatadas en el cuadro migrañoso y por ende asociado al uso de la cafeína, que tiene un efecto simpático mimético de vasoconstricción, y a la combinación con un analgésico haría de que desapareciera o disminuyera la cefalea migrañosa, ¿ya? Después de una sobredosis con ergotamina, el vasoespasmo es intenso y duradero, y ese trastorno no puede revertirse fácilmente con los antagonistas alfa, pero hemos dicho que sí, se debe intentar el tratamiento con antagonistas alfa, como la prazosina, para tratar de revertir ese cuadro. Bien, uso clínico de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Migraña, fundamentalmente hemos dicho, lo que yo les decía, la ergotamina y la cafeína en los pródromos, pero también en la cefalea, o sea, en la migraña establecida. La dihidroergotamina, está mal escrito aquí, por vía intravenosa en los cuadros de migraña que no ceden al tratamiento por vía oral, y recordar que la vasoconstricción producida por la ergotamina es duradera, ¿no es cierto? En la hiperprolactinemia, la bromocriptina, ¿ya? Es un agonista de los receptores dopamínicos D2, ¿no? Se administra en 2.5 miligramos 2 veces por día y va a producir una disminución en la secreción de prolactina, y esto va a llevar a una disminución en la producción de leche, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente la indicación es en la hiperprolactinemia, pero también se puede utilizar para suprimir la leche cuando es necesaria en una madre que por algún motivo no puede seguir dando de lactar a su niño o a su niña. Y puede asociarse a antipsicóticos. En la hemorragia postparto, el más utilizado es la ergonovina, 2 miligramos por vía endovenosa, posterior a la expulsión de la placenta, pero hoy en día, en vez de la ergonovina, es preferible utilizar la oxitocina, que también va a provocar una vasoconstricción de los vasos uterinos, ¿ya? Bien, y en el diagnóstico de angina variante, ahora en este caso es muy, muy peligroso, y uno tiene que estar listo para actuar, porque van a provocar una vasoconstricción de las arterias coronarias, lo que puede dar lugar a un infarto del miocardio. Entonces se lo utiliza en forma controlada durante la angioplastía coronaria para ver si el resultado de la angioplastía ha sido correcto y se produce una irrigación adecuada del miocardio. En la insuficiencia cerebral senil, la dihidroergotamina para la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esta sería tal vez una indicación de uso crónico de estos fármacos, y la mayor parte de los efectos adversos
que se describen para ellos están, además de los agudos, pero del uso crónico, están justamente relacionados al uso de estas sustancias, de estos fármacos, en forma crónica en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? De ahí que del uso inicial y del optimismo con el uso inicial de estos fármacos en la enfermedad de Alzheimer, esto se ha ido diluyendo por los efectos adversos que puede producir y por lo tanto ya no está tan utilizado en esta enfermedad. Bien, en este cuadro fíjense que es bastante interesante porque aquí tenemos ergotamínicos y sus usos aprobados, ¿ya? Y por este lado tenemos el principio activo, que es la ergotamina, la bromocriptina y la carbegolina. Esto es los usos permitidos por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, ¿no? Esto es la Asociación Española de Manejo de Fármacos o Medicamentos, y esta es la Agencia Federal de Estados Unidos, la FDA famosa, que es la que regula el uso de los distintos tipos de fármacos, ¿no? Entonces, bien, en relación a la ergotamina, ¿qué dice el Ministerio de Salud del Uruguay? Está indicada en jaquecas y migrañas, en combinación con atropina y fenobarbital para el tratamiento de distonías o disfunciones del sistema nervioso. ¿Qué dice la Asociación Española? Tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura. ¿Y qué dice la FDA? Dice tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura y tratamiento agudo de episodios de cefalea tipo clúster. Entonces, más o menos, tanto en el Uruguay como en la Asociación Española de Manejo de Fármacos y la FDA es más o menos coinciden en el uso de la ergotamina, fundamentalmente en la jaqueca y la migraña, ¿ya? En relación a la bromocriptina, ¿qué dice el Ministerio de Salud del Uruguay? En la relación a las indicaciones, inhibición de la lactancia por razones médicas, hemos dicho, madres que no pueden dar de lactar, disfunciones asociadas a hiperprolactinemia, ¿no? Síndrome de amenorrea con galactorrea, hiperprolactinemia en varones, adenoma prolactínico que estimula la secreción de prolactina y por lo tanto de la producción de leche, que puede ser tanto en hombres como en mujeres, y acromegalia y enfermedad de Parkinson. Eso dice en el Uruguay. En España, enfermedad de Parkinson de origen idiopático, ahí más o menos coincidiría, y postencefálico, en aquellos que muestran respuesta deficiente o intolerancia a la administración del levodopa, y en los que la utilidad de la misma se ve limitada por la aparición de fenómenos on-off, es decir, mejora el cuadro, empeora el cuadro, mejora el cuadro, empeora el cuadro. Entonces, en ambos casos ya estaríamos de acuerdo en relación a la enfermedad de Parkinson. Aquí no menciona en la Asociación Española el uso en la hiperprolactinemia. Sin embargo, la FDA sí aprueba su uso para la hiperprolactinemia, para la acromegalia y para la enfermedad de Parkinson, ¿no? La acromegalia es el crecimiento del cuerpo en altura después del cierre de las epífisis o de las fisis que se cierran alrededor de la adolescencia, en la mujer un año después de su primer periodo y en el hombre alrededor de los 18, 19, inclusive 20 años. ¿Ya? Bien, entonces la FDA no se olviden que es una institución muy respetada, pero también muy cerrada en la aprobación de medicamentos y en el uso de estos. Bien, en relación a la carbegolina, en el Uruguay, disfunciones hiperprolactinémicas, oligomenorreas, amenorreas, anovulación y galactorrea, y en las producidas por adenomas hipoficiarios, inhibición y supresión de la lactancia, lo que les decía, ¿no? Lo mismo que la bromocriptina, bradiquinesia, la rigidez y temblor en la enfermedad de Parkinson. Entonces, más o menos coinciden, ¿no? Bromocriptina y carbegolina, más o menos los mismos usos en el Uruguay. En España, inhibición o supresión de la lactación fisiológica, tratamiento de los trastornos hiperprolactinémicos. Más o menos
también coincide. Y por último, en la FDA solamente la prueba a la carbegolina en el tratamiento de los desórdenes hiperprolactinémicos, ¿ya? Entonces, con este cuadrito que creo que es muy gráfico, muy didáctico, ustedes pueden inferir cuáles son los principales usos para estos tres fármacos ergotamínicos como la ergotamina, bromocriptina y la carbegolina. Bien, ¿cuáles son los efectos tóxicos de los alcaloides del colesterol de centeno? 1, alteraciones gastrointestinales por estimulación de la actividad intestinal que puede inclusive haber diarrea. Vasoespasmo duradero, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Esto puede llevar a gangrena y para contrarrestar este efecto tenemos que utilizar un vasodilatador tipo nitroglicerina en goteo. Puede dar lugar también a un infarto de intestino por su efecto vasoconstrictor, alteraciones valvulares cardíacas por fibrosis, especialmente relacionada con la metisergida. De ahí que el uso crónico de la metisergida ya no esté indicada, porque aparentemente lo que producen es una hiperactividad fibroblástica, lo que lleva a la producción de fibrosis. Otro efecto es la somnolencia, o también la excitación en el sistema nervioso central con alucinaciones. Contraindicaciones de los alcaloides del cortisol de centeno: enfermedad vascular obstructiva, colagenopatías y embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que produce una hiperactividad fibroblástica, ¿no? Entonces, también contraindicada en las colagenopatías. Muy bien, entonces con esto concluimos este grupo de fármacos y vamos a continuar con otros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o está todo claro? Bien, a continuación, y por eso lo he separado, y eso ya lo dejo a ustedes, para que como van a ustedes obtener esta información, estos slides en el Classroom, ¿no? Yo hice unos cuadros donde es un resumen, por eso les digo, resumen de la farmacología de la histamina, serotonina y alcaloides del cortisol de centeno. Y recordando más o menos lo que dijimos ayer, la histamina, ¿no es cierto? Habíamos dicho que existen en relación a los receptores, a los antagonistas de los receptores H1, habíamos dicho que existen los de primera generación y los de segunda generación, ¿no? Entonces, de primera generación habíamos dicho difenhidramina, clorfeniramina como prototipos, pero también la prometacina y la ciclicina, ¿no? Son antagonistas competitivos y se utilizan en las alergias, rinitis, cinetosis y sedación. ¿Ya? La vía de administración es oral y parenteral y sus efectos adversos más importantes: sedación, bloqueo autonómico y excitación paradójica, que hemos dicho que se presenta en niños. En relación a los bloqueantes, H1 de segunda generación, habíamos dicho que están la cetiricina, está la cetiricina, la levocetiricina, ¿se acuerdan? La loratadina, la desloratadina y también la fexofenadina, que también son antagonistas competitivos de los receptores H2, ¿no es cierto?, pero que no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto estos no van a producir sedación como efecto adverso típico de los bloqueantes H1, ¿no? Entonces, indicados en alergias de distinto tipo, ¿ya?, que se administran generalmente por vía oral, tienen una duración de acción larga y eso los hace cómodos para su uso, porque generalmente se administra una sola vez al día, ¿ya? Una sola vez al día. Bien, su uso entonces, sus efectos adversos son mínimos, ¿ya? No producen sedación y no producen bloqueo autonómico, lo que producen también los antagonistas H1. En relación a los bloqueantes H2, ¿ya?, habíamos dicho que fundamentalmente son 4. Hemos dicho la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina, ¿no es cierto? Esos son los bloqueantes H2.
son antagonistas también competitivos, utilizados en la enfermedad ulceropéptica y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también en el síndrome de Zollinger-Ellison. Se administran por vía oral y en el caso de la ranitidina se administra también por vía parenteral. Producen en menos del 3% cefalea, mareos, constipación, diarrea. Efectos antiandrogénicos son relacionados con la cimetidina, por lo tanto tienen pocos efectos adversos y son muy útiles. Sin embargo, en nuestro medio hemos dicho que la única que encontramos de este grupo de fármacos es la ranitidina. Bien, en este otro cuadro ya también tenemos a los a los fármacos relacionados con la serotonina, y ahí tenemos a los agonistas 5-HT1, es donde están los triptanes, que aquí hay un listado: sumatriptán, amitriptán, etcétera, ¿no? Estos son agonistas de los receptores 5-HT1 a través de la proteína GI, produce vasoconstricción, su principal uso es en la migraña. Se administra por vía oral, parenteral o inhalatoria. Efectos adversos, parestesias, mareo y dolor retroesternal, porque pueden dar lugar en pacientes que tienen alguna condición cardíaca con afectación de las arterias coronarias, pueden provocar un vasoespasmo coronario y dar lugar a una angina, y también pueden en algunos casos acabar en un infarto de miocardio. Por eso que el dolor retroesternal es manifestación de eso, por vasoespasmo coronario. Los antagonistas 5-HT2, ahí tenemos como ejemplo la ketanserina, produce un antagonismo de los receptores 5-HT2 por proteína GQ. Están indicados en casos raros de hipertensión arterial, pero su principal uso de la ketanserina está en el tratamiento del tumor carcinoide. Se administra por vía oral y su efecto adverso es, como es un antagonista, es la hipotensión. Dentro de los antagonistas 5-HT3 está el antagonista 5-H3, el ondansetron, granisetron, dolasetron, etc. Estos producen un antagonismo de los receptores 5-HT3 por canal iónico. Sus aplicaciones fundamentalmente es el tratamiento de los vómitos inducidos por quimioterapia o los vómitos inducidos por algunas cirugías. Esa es su principal indicación. Se administran ya sea por vía oral, ¿no?, o también por vía parenteral. Producen efectos adversos mínimos, no producen sedación y no producen bloqueo autonómico, entonces son muy indicados en la quimioterapia. Bien, los agonistas parciales de 5-HT4, el tegaserod, ¿no?, es un agonista parcial de los receptores 5-HT4, actúa a través de la proteína GS. Aplicaciones: síndrome de intestino irritable con constipación. Eso vamos a ver en la parte de digestivo, ¿no?, de que hay el síndrome de intestino irritable puede cursar con diarrea o con constipación, y el tegaserod está indicado entonces en el síndrome de intestino irritable con constipación. Se administra por vía oral y puede tener efectos como diarrea y fundamentalmente un efecto adverso raro, que es una colitis isquémica. Y por último, tenemos este último cuadro que está relacionado con los alcaloides del cornezuelo de centeno, donde están la ergotamina, la ergonovina y la bromocriptina. La ergotamina, un agonismo parcial de los receptores 5-HT y adrenoceptores alfa en los vasos, por lo tanto, hemos dicho que producen vasoconstricción indicada en la migraña, se administra por vía oral, puede producir náuseas, vómitos, diarrea, vasoespasmo severo y isquemia, ¿ya? Lo mismo que la ergonovina, los mismos efectos adversos. La ergonovina tiene el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Está indicado en la hemorragia uterina postparto y se administra por vía oral. Y por último, la bromocriptina, que es un agonista parcial de los receptores de la dopamina, se aplica en la prolactinemia, se administra por vía oral y da lugar a alucinaciones, ¿ya? Entonces, básicamente, estos son los cuadros de resumen de los fármacos que hemos visto en la primera parte. Doctor, ¿Sí? Una preguntita. En el anterior cuadro decía migraña con o sin aura. ¿A qué se refiere, perdón? Ya, en la migraña, normalmente la migraña, y las personas que sufren de migraña conocen esto, es de que antes de que se produzca la cefalea, o sea, el dolor migrañoso de la cabeza, ya, tienen pródromos o auras, es decir, comienzan a haber manchitas,
comienza a haber destellos de luz, ¿no? Comienza a aumentar la sensibilidad a los ruidos y a la luz, ¿no? Entonces, a eso se llama aura o pródromo. Entonces, la persona migrañosa ya sabe que cuando comienza a presentar esas luces, esos destellos, esa aumentada sensibilidad a los ruidos, esas manchitas, ya sabe que va a tener un cuadro de cefalea migrañosa. Entonces, son útiles para abortar la cefalea migrañosa. De ahí que los triptanes están muy bien indicados, ¿ya? Como el sumatriptán, en ese periodo, es decir, antes de que se desencadene ya el cuadro de dolor de cabeza propiamente dicho, de tipo migrañoso. ¿Sí? Está bien, gracias, doctor. ¿Me has respondido? ¿Me has entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Ahora, en algunas personas la migraña no tiene auras directo, ¿ya? Es decir, que aparece directamente con cefalea migrañosa, que generalmente es hemicraneana, afecta a la mitad de la cabeza, puede ser derecha e izquierda, es común, hemos dicho, más común en mujeres, y se presenta generalmente en la edad fértil de la mujer y desaparece con la menopausia, ¿ya? Muchísimas personas tienen migraña, muchísimas personas, ¿ya? ¿No? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces pasamos ya a la segunda parte de la clase de hoy y vamos a ver los péptidos vasoactivos, ¿ya? ¿Qué son los péptidos vasoactivos? Comprende una clase grande de sustancias endógenas que funcionan como neurotransmisores y como hormonas locales y también sistémicas. Incluyen a la angiotensina, a la bradicinina, al péptido natriurético, a la endotelina, al neuropéptido Y, a la sustancia P y al péptido intestinal vasoactivo que se conoce con VIP o VIP, ¿ya? Entonces, estos son los péptidos vasoactivos que ustedes verán son varios, ¿no es cierto? Son varios. Entonces, estos péptidos tienen mucha importancia y no son, digamos, tan conocidos como son otras sustancias que son neurotransmisoras. Bien. Casi todos actúan sobre receptores celulares de membrana, dando lugar a la producción de segundos mensajeros. Es decir, que tienen un mecanismo de activación que va a dar lugar a su acción y a su efecto farmacológico. Bien, la angiotensina y sus antagonistas, ¿ya? La angiotensina es fundamental, como vamos a ir viendo, ¿ya? En la presión arterial. Entonces, la angiotensina 1 se produce a partir del angiotensinógeno por la renina producida en el aparato yuxtaglomerular. En realidad forma parte de un sistema que se conoce con el nombre de sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya que lo vamos a ver, y que tienen muchísima importancia en el control de la presión arterial, ¿ya? Entonces, la angiotensina 1 se produce a partir del angiotensinógeno por la renina producida en el aparato yuxtaglomerular. La angiotensina 1 es inactiva, o sea, es inactiva, se transforma en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la forma activa de la angiotensina, ¿ya? Entonces, la angiotensina 1 da lugar a la angiotensina 2, que es la forma activa. Y esto se realiza por la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? ACE, ¿ya? Enzima convertidora de angiotensina. Esto está en inglés, ¿no? Angiotensin Converting Enzyme, en inglés, por eso bien. En español sería enzima convertidora de angiotensina. Lo correcto sería que entonces que nosotros, en vez de manejar el AC, manejemos el ECA, ¿de acuerdo? Ya que los antagonistas de la ECA se van a denominar YECAs, inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina, que está dentro de uno de los grupos más importantes del tratamiento de la hipertensión arterial. Bien, la angiotensina 2 es rápidamente inactivada por las angiotensinasas, que son enzimas que la inactivan. Está directamente implicada en el control de la presión arterial y del equilibrio electrolítico, por eso yo les decía del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente
y estimula la liberación de aldosterona y de norepinefrina. Y con esto aumenta más la vasoconstricción. Pero la liberación de aldosterona lleva a una retención de sodio, y la retención de sodio lleva a una retención de agua, con lo cual repercute en la volemia y por lo tanto también en la presión arterial. Todos estos efectos son mediados a través del receptor de la angiotensina 1. Ahora, los fármacos activos sobre este sistema son útiles para el tratamiento de la hipertensión, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, y también tienen importantes acciones nefroprotectoras, especialmente en los pacientes hipertensos, pero también en los pacientes hipertensos, pero diabéticos e hipertensos, es decir, en aquellos pacientes que sufren de lo que se denomina un síndrome metabólico. Bien, entonces aquí vemos lo que habíamos estado diciendo, ¿ya? El angiotensinógeno da lugar a la angiotensina, que es 1, que es inactiva. Esta da lugar a la angiotensina 2, que es la forma activa. Esta angiotensina 2 va a actuar sobre receptores de angiotensina. Aquí tenemos otro grupo de fármacos, ¿ya? Otro grupo de fármacos que antagonizan los receptores de la angiotensina y que son dentro de los principales antihipertensivos que existen. Entonces, fíjense que el angiotensinógeno se convierte en angiotensina por acción de la renina, y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí hay un grupo de fármacos que actúan acá, ¿ya? Impidiendo la transformación de la angiotensina 1 en 2, y otro grupo de fármacos que impiden que la angiotensina 2 se una a los receptores de la angiotensina. ¿Ya? Bien, ¿qué hacen estos receptores de la angiotensina? Es decir, que se unen a la angiotensina 2, van a provocar vasoconstricción, crecimiento celular a nivel vascular y a nivel cardíaco, van a provocar retención de sodio y fluidos, por lo tanto repercuten en la volemia, y fíjense que esta es importante, que ya habíamos visto hace un ratito, producen activación simpática y por lo tanto llevan a una mayor vasoconstricción y a una mayor actividad cardíaca, lo que también repercute en la presión arterial y en las necesidades de oxígeno del miocardio. ¿Ya? ¿Está claro esto que estamos haciendo? Este cuadro es extremadamente didáctico. ¿Está claro o hay alguna duda en relación a esto? Que esto es importantísimo para que ustedes entiendan el manejo de la hipertensión arterial con este grupo de fármacos. ¿De acuerdo? Bien. Efectos de la angiotensina 2, vasoconstricción, aumento de la actividad simpática, efecto inotrópico positivo, lo que le estaba diciendo sobre el corazón, y lo que decía que es extremadamente nocivo para el aparato cardiovascular, efectos tróficos sobre los vasos y el corazón. Quiere decir que producen un engrosamiento de la capa muscular y en general del vaso sanguíneo. Hay una hipertrofia cardíaca que luego va a acabar en una dilatación, ¿ya?, cardíaca, lo que va a dar lugar a un corazón insuficiente. Por eso que los fármacos que actúan aquí, donde yo les decía, van a impedir este crecimiento celular, van a impedir la vasoconstricción, van a impedir la retención de sodio y fluidos, van a impedir la activación simpática, y lo que va a hacer de que no ocurra todo esto de acá que estamos viendo: vasoconstricción, aumento de actividad simpática, el efecto inotrópico positivo, los efectos tróficos sobre vasos y corazón. Produce vasoconstricción renal y disminuye la excreción de sodio, por lo tanto que también afecta la función renal. Si tú te opones a esto, entonces mejora la función renal. Estimula la liberación de aldosterona de la corteza suprarrenal, que a su vez favorece la retención de agua y sodio y la eliminación de potasio. Eso les decía, repercute entonces en la volemia. Y también favorece la liberación de vasopresina, otra hormona que retiene agua y tiene efecto vasoconstrictor. Fíjense qué nociva es la angiotensina cuando no está actuando de forma fisiológica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, es extremadamente nociva. Bien, vemos aquí entonces otro cuadrito, ¿no?, que es lo mismo que hemos dicho, solamente aquí refrendando lo que hemos dicho. Angiotensinógeno, ¿no es cierto? La renina hace que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina 1
la convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 aumenta la liberación de aldosterona, ¿no es cierto? Actúa sobre los receptores de angiotensina, lo que lleva a vasoconstricción, retención de sodio y aumento de la presión sanguínea, ¿ya? Todo esto es didáctico, ¿ya? ¿Dónde actúan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Aquí. Impiden la transformación de angiotensina 1 en 2. ¿Ya? ¿Y dónde actúan los antagonistas de los receptores de angiotensina? Aquí, ¿ya? Y ambos van a repercutir en esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso también es lo mismo, ¿ya? Fíjense que la acción de la angiotensina 2, ¿no?, va a provocar hipertensión arterial, aterosclerosis, hipertrofia cardíaca, hipertrofia vascular y puede inclusive llevar a trombosis. La aldosterona hemos dicho que está activada cuando está activada la angiotensina 2, ¿no? Y a su vez, fíjense, el exceso de aldosterona va a llevar a fibrosis cardíaca, a pérdida de potasio, a fibrosis vascular, afecta a la reactividad vascular, retiene agua y sodio. Esto va a llevar a hipertensión, ¿no es cierto? Este exceso de aldosterona también va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no?, que va a afectar la función diastólica, va a acabar en una insuficiencia cardíaca manifiesta que va a dar o va a estar relacionada también con una congestión del circuito menor también importante, ¿ya? Entonces, la inhibición de este sistema renina-angiotensina-aldosterona es extremadamente importante en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y en la protección del remodelamiento cardíaco y vascular y de la lesión del renal. Bien, ¿qué ocurre cuando tú bloqueas el sistema de la angiotensina? Lo que estamos diciendo, va a haber vasodilatación arterial y venosa, va a reducirse la resistencia vascular periférica, va a reducirse la retención de sodio, se va a reducir las necesidades de oxígeno en el miocardio porque va a disminuir el trabajo cardíaco. La necesidad de oxígeno en el miocardio está directamente relacionado con la tensión de la fibra miocárdica. A mayor tensión, mayor necesidad de oxígeno. Y mantiene la perfusión de órganos vitales como el riñón, el corazón y el cerebro en situaciones de déficit de perfusión, ¿ya? Entonces, fíjense que es muy importante. Bien, ¿qué pueden hacer los antagonistas de la angiotensina? Pueden prevenir la hipertrofia ventricular izquierda, pueden prevenir la hipertrofia muscular vascular, pueden prevenir la fibrosis miocárdica y los cambios renales de carácter degenerativo. Entonces, los antagonistas de la angiotensina son cardioprotectores, ¿ya?, que hacen eso, prolongan la vida, no solo del corazón, sino también del paciente, y protegen el riñón, ¿ya? Bien, antagonistas, lo que yo os decía. Hay entonces los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que en general se los conoce como IECAs, IECA. Aquí están como ejemplo algunos de ellos, el captopril, el enalapril y el lisinopril, ¿no?, indicados en hipertensión arterial y en insuficiencia cardíaca. Los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 1, donde están los sartán, el valsartán, el candesartán, hay varios. El prototipo es el losartán, también indicados en la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca hipertrófica. Luego tenemos otro grupo de fármacos nuevo, que son los inhibidores de la vasopeptidasa, de la endopeptidasa y de la enzima convertidora de angiotensina, donde el prototipo es el omapatrilat, que también está indicado como los otros en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial. Bien, ¿qué es dentro de los péptidos vasoactivos? ¿Qué es la bradicinina? La bradicinina es una cinina vasodilatadora producida del cininógeno por una familia de enzimas que se conoce con el nombre de las calicreínas. Es degradada por varias enzimas, incluyendo la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Incluyendo. Entonces, si tú inhibes, ¿no es cierto?, a la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya?,
lo que va a ocurrir es un aumento de las bradicininas. Y si aumentan las bradicininas, va a haber un efecto vasodilatador. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la bradicinina es uno de los vasodilatadores más potentes, inclusive puede encontrarse en la saliva. ¿Ya? Ahora, usos clínicos, no tiene aplicación terapéutica como bradicinina, pero el efecto terapéutico se produce a través de los inhibidores de la enzima de la angiotensina, los IECAS, ¿ya? Como el captopril, enalapril y lisinopril. Es decir, que su efecto vasodilatador se da cuando estos actúan e impiden la degradación de la bradicinina por la enzima que está siendo inhibida por los IECAS, ¿no es cierto? Entonces, estos fármacos aumentan los niveles de bradicinina, y al aumentar los niveles de bradicinina también aumentan la vasodilatación. Sin embargo, este aumento en los niveles de bradicinina da lugar a un efecto adverso, que es la tos seca en algunos, no en todos, en algunos pacientes que utilizan uno de estos fármacos. Esta tos seca se produce en un 30% de los pacientes, y a veces hace necesario el cambiar de medicación y pasar de un IECA a un antagonista de los receptores de la angiotensina. Bien, este cuadrito también didáctico, ¿ya? Yo soy muy amigo de los cuadros porque me gusta resumir algunas cosas en cuadros. Entonces, aquí nos dice la angiotensina 2 incrementa el IP3 a través del receptor GQ y del diacilglicerol, lleva a vasoconstricción, secreción de aldosterona, retención de sodio y retención de agua, ¿no es cierto? La bradicinina incrementa el IP3, también diacilglicerol AMPC, y va a producir a través del óxido nítrico vasodilatación arterioral. Sin embargo, también puede producir estimulación del dolor, ¿ya? Las bradicininas, ya hemos dicho hace un ratito, se incrementan con el uso de IECAS, y lo que puede dar lugar a un efecto vasodilatador, que de ahí se infiere su efecto terapéutico, pero a través de la acción de los IECAS, y un efecto adverso de su utilización, hemos dicho que es la tos seca. El péptido natriurético cerebral incrementa el GMPC, produce vasodilatación, inhibe la secreción de aldosterona, incrementa la filtración glomerular y por lo tanto antagoniza el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de estos, el prototipo es el nesritide, que se administra por vía endovenosa en insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Tal vez este es el único uso por el momento de este fármaco. El péptido gen relacionado a la calcitonina, el CGRP, produce hipotensión y taquicardia. Es el más potente hipotensor descubierto, ¿ya? Fíjense, el más potente. Sin embargo, no tiene aplicación clínica aún. Las endotelinas incrementan el IP3 y el diacilglicerol. Se produce su síntesis en el endotelio vascular, producen vasoconstricción y contracción del músculo liso, estimulan al corazón y liberan un péptido natriurético que puede llevar a hipertensión, ¿ya? El antagonista de las endotelinas, el prototipo es el Bopepan, ya muy poco utilizado, pero tiene algunas indicaciones en crisis hipertensivas muy severas. El neuropéptido Y produce vasoconstricción y estimula el corazón a través del incremento del IP3 y del diacilglicerol. Todavía no tenemos un fármaco que esté, digamos, hay fármacos en investigación, pero digamos que actúa a este nivel. La sustancia P, neurotransmisor y hormona local digestiva, dilatador potente de las arteriolas, contrae las venas, el músculo liso intestinal, el músculo liso bronquial, produce diuresis y es transmisor en neuronas sensoriales del dolor. El más conocido de fármaco que se utiliza en la sustancia P es la capsaicina, que es útil en pacientes con artritis reumatoide para disminuir fundamentalmente el dolor articular que ocurre en estos pacientes.
Y por último tenemos el péptido intestinal vasoactivo, el BIP, que es un neurotransmisor que produce vasodilatación, relaja el músculo isobronquial intestinal y que hoy en día todavía no tenemos, digamos, un fármaco determinado. Hay varios en investigación para utilizar a través de su efecto vasodilatador fundamentalmente en tratamiento de la hipertensión arterial. Bien, entonces con eso terminaríamos la parte de los péptidos vasoactivos, ¿ya? Y pasaríamos, porque todavía tenemos tiempo, a los eicosanoides. Entonces, los eicosanoides son un grupo de compuestos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de cadenas largas, nutricionalmente esenciales, es decir, que son esenciales para la vida, que son integrantes de los fosfolípidos de membranas por esterificación con el glicerol y producidos a partir del ácido araquidónico. Entonces, esos son los eicosanoides. Esta es su composición, más o menos, su estructura. Bien, entonces los eicosanoides, ya hemos dicho, son metabolitos del ácido araquidónico, incluyen a un grupo muy importante de sustancias, como son las prostaglandinas, las prostaciclinas, el tromboxano A2, las lipoxinas, los leucotrienos, las epoxilinas, y que son muy, muy importantes, no son solamente desde el punto de las distintas patologías relacionadas con ellos, sino también fundamentalmente desde el punto terapéutico, con fármacos que actúan a nivel de ellas, ¿no? Es decir, que a través de su efecto sobre este tipo de eicosanoides, ¿ya? No son almacenados, pero sí son producidos por casi todas las células cuando tienen diversos estímulos físicos, químicos y hormonales que dan lugar a la activación de acilhidrolasas que permiten la aparición o la síntesis del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, vamos a ver en un ratito en un esquema de lo que estamos hablando aquí. Las prostaglandinas y los leucotrienos, sus siglas son las PG y LT, y otros compuestos similares reciben el nombre de eicosanoides del griego eikosi, igual 20, ya que los ácidos esenciales para la vida son 20 y estos compuestos derivan de estos 20 ácidos grasos, de ahí que se llaman eicosanoides, ¿ya? Bien, los eicosanoides y los lípidos del factor activador plaquetario, el PAF, contribuyen a la inflamación, al tono del músculo liso de la fibra lisa, la trombosis, el parto y las secreciones de las vías gastrointestinales. Bien, son 3 diferentes ácidos grasos de cadenas largas poliinsaturados que dan lugar a las series 1, 2, 3 de los diferentes peróxidos conocidos como prostaglandinas. ¿Listo? Entonces, las prostaglandinas básicamente las conocemos como el grupo de prostaglandinas 1, prostaglandinas 2 y prostaglandinas 3. ¿Ya? ¿De dónde derivan las prostaglandinas 1? Del ácido linoleico, la prostaglandina 2 del ácido araquidónico y las prostaglandinas 3 del ácido ecoisapentaenoico, ¿ya? Entonces, de ahí proviene. De que esto tenga importancia, digamos, desde el punto de vista farmacológico, no necesariamente, solamente tal vez el ácido araquidónico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista farmacológico. Sí, importante, como vamos a ver en el transcurso de esta parte de las clases, son, sí, las prostaglandinas de la familia 1, de la familia 2 y de la familia 3. Bien, el ácido araquidónico, ¿no es cierto?, es abundante en pescados de agua fría, en nueces, en avellanas, etc. Las enzimas fosfolipasa 2 y C, inducidas por las lipocortinas, liberan de las membranas al ácido araquidónico y este es catalizado por 3 grupos enzimáticos y no enzimáticos, ¿ya? Entonces, esto les quiero explicar un poquito, ¿ya? Tenemos la célula con su membrana celular, ¿ya? De los fosfolípidos de la membrana, por acción de la fosfolipasa 2, se va a sintetizar el ácido araquidónico. Y es a partir del ácido araquidónico que se generan 2 vías. Una a la izquierda, ¿ya?, relacionada con las lipoxigenasas que estamos viendo aquí, y otra a la derecha relacionada con las ciclooxigenasas.
Estas ciclooxigenasas van a ser de 3 tipos. Aquí menciona solo 2, pero hay ciclooxigenasa 1, 2 y 3. Y las lipoxigenasas van a dar lugar a otras, y estas ciclooxigenasas van a dar lugar a prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ¿de acuerdo? En cambio, las lipoxigenasas van a dar lugar a los leucotrienos, muy relacionados con el proceso inflamatorio, ¿ya? Luego tenemos, por otro lado, la epox, ¿no?, relacionada con el citocromo P450, que da lugar a las epoxigenasas. Y por último, tenemos los radicales libres, que da lugar a los isoprostanos. De estos, lo que más nos interesa a nosotros son las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Bien, ciclooxigenasas. Las más importantes son la COX-1 y la COX-2, pero existe una COX-3, ¿ya? Entonces, las COX-1 son ciclooxigenasas, es decir, son prostanoides, que son constitutivas de las células y tejidos. Por lo tanto, cumplen funciones de mantenimiento interno. Son citoprotectoras. En cambio, la ciclooxigenasa 2 son prostanoides que están relacionados con la inflamación y el cáncer. De ahí que un grupo de fármacos extremadamente importante actúa inhibiendo a la COX-2, ¿ya? Pero los que no son selectivos inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2. Entonces ahí está el grupo importante que se conoce con el nombre de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, donde están el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ellos en teoría deberían inhibir solamente al COX-2. El problema es que no son selectivos y muchos de ellos actúan sobre COX-1 y COX-2, y los efectos adversos decurrentes de su uso se da por su inhibición de las COX-1. Hemos dicho que son constitutivas y citoprotectoras. Bien, esto es lo que les explicaba hace un ratito, ¿no? La célula con su membrana celular, los fosfolípidos de la membrana celular, las fosfolipasas, la A2, que da lugar a la formación del ácido araquidónico. Y hemos dicho, por un lado, va siguiendo la vía de la lipoxigenasa y por otro lado la vía de la ciclooxigenasa, ¿ya? La vía de la lipoxigenasa va a dar lugar a la formación de los leucotrienos, ¿de acuerdo? ¿Sí? B4, A4, C4, D4 y E4. Están relacionados con el proceso inflamatorio, producen vasoconstricción, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad, por lo tanto muy relacionados con varias patologías. Por otro lado, y tenemos también que esta vía lipoxigenasa puede dar lugar a la formación de lipoxigenasa A4 y B4, que son vasodilatadores, inhiben la quimiotaxis de los neutrófilos y estimulan la adherencia de los monocitos. Por la vía de la ciclooxigenasa hemos dicho que hay 3 ciclooxigenasas, la 1, la 2 y la 3, pero donde deben actuar los antiinflamatorios es sobre la COX-2, que es inflamatoria, ¿no? Y no sobre la COX-1, pero al ser no selectivos, entonces pueden actuar sobre la 1 y sobre la 2, ¿ya? Entonces, estas COX van a dar lugar a las prostaglandinas de distinto tipo, ¿no? G2, H2, las prostaciclinas, que se denominan con la letra I. Prostaglandina es así, ¿no es cierto? Estas son con la I, que son las prostaciclinas, que producen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Por otro lado, tromboxano A2, que produce vasoconstricción y estimula la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? De ahí el efecto de la aspirina como antiagregante plaquetario al actuar aquí. Y aquí tenemos las otras prostaglandinas, la D2, la E2 y la F2, que son vasodilatadores y potencian el edema. Bien. Esto, bueno, es de dónde viene, ya hemos visto eso. Bien, efectos metabólicos de los tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos derivados del ácido araquidónico y del ácido ecoisapentanoico, el EPA. Entonces, si vemos a nivel de las plaquetas, ¿no?, que relacionadas con la vía de la ciclooxigenasa, tenemos el tromboxano A2 y el tromboxano A3,
El tromboxano A2 produce agregación plaquetaria y es vasoconstrictor, y el A3 no tiene actividad. En relación a las células endoteliales, por la vía de las ciclooxigenasas, las prostaciclinas de tipo I2, o sea, prostaciclina I2, es vasodilatador y es antiagregante plaquetario. Pero la I3 es también vasodilatador y también antiagregante plaquetario. Entonces, cuando hablamos de células endoteliales, si es prostaciclina, van a ser antiagregantes plaquetarios. Y por último, a nivel de los leucocitos, por la vía de las lipoxigenasas, se producen los leucotrienos B4 y B5. El B4 es proinflamatorio, quimotáxico, produce adhesión celular, y el B5 es antiinflamatorio, no quimiotáxico e inhibe la adhesión. ¿Ya? Bien. Efectos de algunos eicosanoides, ¿ya? Entonces, en este cuadrito vemos tono vascular, tono bronquial, tono uterino, agregación plaquetaria, quimiotaxis de leucocitos y secreción de moco y bicarbonato, ¿ya? Entonces, fíjense que en relación a la prostaglandina E1, lo que más produce es secreción de moco y bicarbonato. ¿Qué podemos inferir de esto? Que es importante en la protección de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizamos un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que inhibe en forma no selectiva tanto a la ciclooxigenasa 1 y 2, ¿ya? Va a inhibir entonces a la prostaglandina E1, y al inhibir a la prostaglandina E1 va a dar lugar a la inhibición de la secreción de moco y bicarbonato. Por lo tanto, los factores protectores de la mucosa gástrica quedan inhibidos y continúan los factores agresores, que son el ácido clorhídrico y la pepsina, lo que pueden llevar a la formación de úlceras o gastritis erosivas de distinto tipo. Y esos son solamente ejemplos. Si vemos a la prostaglandina E2, ¿no? Tiene una cruz de efecto sobre el tono vascular, no tiene efecto sobre el tono bronquial, sí tiene dos cruces en relación al tono uterino, agregación plaquetaria ni sí ni no, quimiotaxis de leucocitos interrogado. En relación a la prostaglandina F2A, sí, o sea, prácticamente no pasa nada a nivel del tono vascular, puede ser sí o no. Tono bronquial puede provocar una broncoconstricción, pero leve, por de una sola cruz. En relación al tono uterino, sí, fíjense que es muy importante, ¿ya? Porque tiene tres cruces de efecto sobre el tono uterino. Agregación plaquetaria interrogada. La prostaciclina, I2, ¿no es cierto? No afecta el tono vascular, hemos dicho que son vasodilatadoras, no afecta el tono bronquial, no afecta el tono uterino, no tiene agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Y no se sabe qué ocurre con la quimiotaxis de leucocitos. Bien, en cambio ahora vemos el tromboxano A2. Sí produce vasoconstricción, sí puede producir broncoconstricción y sí produce agregación plaquetaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Es aquí donde actúa la aspirina, por ejemplo, inhibiendo a la ciclooxigenasa de tipo 1, que está relacionada con el tromboxano A2, y al inhibir a la ciclooxigenasa de la cual se forma el tromboxano A2, se inhibe la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Bien, en relación a los leucotrienos, el B4, ¿no? Solamente es importante en el proceso inflamatorio porque, fíjense, 4 cruces para estimular la migración de leucocitos. En el caso del leucotrieno C4, fíjense, 4 cruces para tono bronquial. De ahí que podemos decir que en los pacientes asmáticos, el leucotrieno, el LTC4, está extremadamente activo, llevando a la broncoconstricción en el paciente asmático. En el resto no tiene importancia. Y el LTD4, fíjense también, al igual que el LTC4, muy relacionados con la broncoconstricción, ¿ya? De ahí que decimos que en el cuadro asmático están extremadamente activos tanto el leucotrieno C4 como el D4. De ahí que hay un grupo de fármacos, ¿no? que actúan sobre estos elementos, es decir, ya sea inhibiendo la vía de la lipoxigenasa para que no se formen estos leucotrienos o actuando sobre los receptores
inhibiendo los receptores de estos leucotrienos. Bien, ¿qué ocurre a nivel del músculo liso? En general, contraen el músculo liso por liberación de calcio y relajan el mismo por aumento del AMPC. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la prostaglandina E2 y la F2-alfa que producen contracción del músculo liso longitudinal. Y las prostaglandinas E2-alfa y la prostaciclina 2A producen contracción del músculo circular del iris, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que los efectos son diferentes. E2, F2-alfa, contracción del músculo liso longitudinal, E2A y prostaciclina 2A, contracción del músculo liso circular. A nivel del músculo liso vascular, tromboxano A2 y prostaglandina F2 son vasoconstrictores potentes, ¿ya? Aumentan la mitosis en las células musculares lisas, lo que va a llevar también a cambios en la estructura misma de los vasos sanguíneos. Las prostaglandinas I2 y las prostaciclinas I2 y las prostaglandinas E2 son vasodilatadoras por acción del AMP cíclico y la disminución de la entrada de calcio, ¿no es cierto? Bien, la prostaciclina I2 es sintetizada en células endoteliales y en el músculo liso por la COX-2, que hemos dicho que la COX-2 es no constitutiva, es inductiva y está relacionada con los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces hemos visto al tromboxano A2, a la prostaglandina F2 y alfa y la prostaglandina F2 alfa isomérica o de tipo 8 que lleva vasoconstricción, y la prostaciclina I2 y la prostaglandina E2 que son vasodilatadores. Bien, a nivel del músculo de las vías respiratorias, las prostaglandinas E2 y prostaciclina I2 relajan el músculo liso respiratorio. En cambio, las prostaglandinas D2, la F2 y el tromboxano A2 son broncoconstrictores, ¿sí? Y hemos dicho que los leucotrienos C4 y D4 son broncoconstrictores y aumentan la secreción de moco y que son importantes en la fisiopatología del asma bronquial. Bien. Entonces aquí está solo un cuadrito, E2 y prostaciclina I2 relajan el músculo lisobronquial y GD2 y tromboxano A2, prostaglandina F2 contraen el músculo lisobronquial. A nivel del músculo liso del tubo digestivo, la prostaglandina E2 por receptor de prostaglandina SF contrae el músculo liso longitudinal y la prostaglandina F2 contrae el músculo liso circular del ojo, hemos dicho, ¿sí? La prostaciclina I, ¿sí?, por la EP4 relaja el músculo y por lo tanto en este cuadrito estamos viendo, ¿no es cierto? PG, prostaglandina E2 y F2 contrae el músculo del aparato digestivo y la prostaciclina I relaja el músculo liso. ¿Listo? ¿Tiene importancia esto desde el punto de vista terapéutico? Ustedes se preguntarán. Sí y no. Sí, cuando se refiere a fármacos que inhiben la vía de la ciclooxigenasa, inhibiendo ya sea la ciclooxigenasa 1 y 2 o solamente la 2, o fármacos que actúan inhibiendo la vía de la lipoxigenasa o los receptores para los leucotrienos. Sí, de ahí tienen importancia. Músculo liso del aparato reproductor en la mujer, la prostaglandina E2 y la F2 participan en la ovulación, en la luteólisis y en la fecundación, y el tromboxano A2 contrae el músculo liso uterino. Pero el tromboxano A2 está más relacionado con la agregación plaquetaria. Y aquí está un esquema donde está justamente representando esto, ¿no? Ahora, fíjense esto, que la prostaciclina I2 en grandes concentraciones, I2 y grandes concentraciones de prostaglandina E2 y prostaglandina F2 alfa producen una relajación del músculo uterino, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos
de un análogo de la prostaglandina F2 alfa, ¿no es cierto? Y de la prostaglandina E2, un análogo, como por ejemplo el misoprostol, va a provocar contracción del músculo uterino y va a provocar aborto en el primer trimestre del embarazo, ¿no es cierto? Pero utilizado en forma no correcta, va a producir aborto en una mujer embarazada, el misoprostol, por ejemplo. Bien, los efectos de las prostaglandinas y tromboxanos en el músculo liso del aparato reproductor del varón, ¿ya? Las prostaglandinas son estimuladas por producción de testosterona y la prostaglandina E1 relaja el músculo liso cavernoso, ¿ya? Esto es importante durante la erección del pene en el acto sexual, ¿no es cierto? Porque esta prostaglandina E1 va a dar lugar a la entrada de sangre al músculo liso cavernoso y por lo tanto va a llevar a la erección del pene, ¿no es cierto? Bien, a nivel de las plaquetas hemos dicho fundamentalmente el tromboxano A2, ¿ya? Pero también la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 tienen importancia. En estos dos casos, de la prostaglandina E2 y el tromboxano A2, ambos producen agregación plaquetaria, ¿ya? Y la prostaciclina I2 inhibe la agregación plaquetaria, ¿ya? De estos, el que tiene importancia, hemos dicho, es el tromboxano A2 desde el punto de vista terapéutico, porque utilizamos justamente la aspirina, que al inhibir a la ciclooxigenasa 1, inhibe la agregación plaquetaria a través de la inhibición en la producción del tromboxano A2. De ahí que la aspirina es uno de los antiagregantes plaquetarios más utilizados mundialmente. A nivel de los riñones, ya tenemos a que las prostaglandinas conservan, ¿no es cierto?, la presión arterial, regulan el flujo renal y aumentan el filtrado glomerular por vasodilatación local, es decir, a nivel del riñón mismo, ¿ya? Y la COX-2, que es proinflamatoria, hemos dicho que es inductiva y no es constitutiva, más bien induce a la liberación de renina. Y si se libera renina, hemos dicho que se va a activar el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 1 va a ser, el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1, la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no es cierto? Esto va a provocar vasoconstricción y a la vez va a activar a la aldosterona con retención de sodio y agua, ¿ya? Entonces la E2 está relacionada con liberación de renina, la I2 y la F2A también. Y el tromboxano A2, que hemos dicho que es el más importante agregante plaquetario, también va a provocar vasoconstricción dentro del riñón. Bien, a nivel del sistema nervioso, y ya vamos a acabar con estos slides, ¿ya? A nivel nos hemos pasado con 5 minutos, a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Hay ciertos aspectos que son modulados por las prostaglandinas E2, por la prostaciclina I2 y por la prostaglandina D2, que son la fiebre, el sueño, la inflamación e inmunidad y la neurotransmisión. Fíjense qué importantes son las prostaglandinas y las prostaciclinas en estos 4 aspectos: fiebre, sueño, inflamación, inmunidad y neurotransmisión. En los huesos, en relación a los huesos, ¿ya?, las prostaglandinas estimulan la consolidación de las fracturas, ¿ya? Actúan a nivel del receptor EP4, por lo tanto incrementan el recambio óseo y estimulan la resorción y formación de hueso. Por lo tanto, es por eso que estas prostaglandinas, actuando sobre estos receptores EP4, van a dar lugar a la formación de hueso y por lo tanto a la consolidación de las fracturas. Entonces, las prostaglandinas en general son producidas por osteoblastos y células hematopoyéticas vecinas, ¿ya? Importante. A nivel de los ojos, las prostaglandinas E2 y prostaglandinas F2 disminuyen la presión intraocular. Entonces, juegan un papel importante en la fisiología de la presión ocular, ¿no es cierto? Y derivados de estas prostaglandinas
E y las prostaglandinas F disminuyen la presión intraocular, ¿ya? Más que todo desde el punto de vista de control fisiológico de la presión arterial. En el cáncer, la COX-2, que es la proinflamatoria inductiva, está relacionada y se ha visto en estudios que están relacionadas con el cáncer de colon, con el cáncer de mama, con el cáncer de pulmones y de otros órganos, ¿ya? ¿Qué dicen? Que las prostaglandinas E2 y los tromboxanos A2 facilitan el comienzo y la evolución y las metástasis tumorales a distancia, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque aparentemente ellos estimulan la proliferación de la angiogénesis, es decir, de nuevos vasos, de formación de nuevos vasos en la masa tumoral, dan lugar a la inhibición de la apoptosis, que es la muerte de las células, que en este caso deberían ser las células cancerígenas, y intensifican la capacidad invasiva del tumor y además llevan a inmunosupresión. Entonces, fíjense que lo ideal en estos casos de cáncer sería producir una inhibición de las prostaglandinas E2 y de los tromboxanos A2. Bien, aquí vamos a quedar, ¿ya? Vamos a quedar con los leucotrienos para el día de mañana. Y mañana concluiríamos ya esta clase que tiene importancia porque ustedes comprendan el uso de fármacos posteriormente en los distintos tópicos que van a ir viendo ya en el transcurso de este año con farmacología. Bien, entonces, nuevamente, si hay alguna pregunta por parte de ustedes, son temas bastante áridos, yo entiendo. Pucha, ahorita su cabeza debe estar hecho un chengo, como se dice vulgarmente, no debe haber una mezcolanza de todo, pero como yo les decía el día de ayer, lo importante es que ustedes saquen lo que es importante, lo que yo he ido señalando. ¿Qué es lo que yo considero importante y lo he ido recalcando en relación a este tópico que es bastante árido, ¿no es cierto? Y que infelizmente no hay manera de hacerlo más bonito y más agradable, porque realmente yo reconozco que es árido, ¿no? Que didácticamente no se puede lograr mucho con esto, pero yo creo que ustedes han entendido. Mensaje, ¿no es cierto? En el caso de los eicosanoides y de las prostaglandinas, ¿no es cierto? Que el punto de inicio es la membrana celular, ya que a través de los fosfolípidos de membrana da lugar a la formación del ácido araquidónico, ¿no? Por acción de una enzima que es la fosfolipasa A2. Este ácido araquidónico hemos dicho que sigue dos vías. Una vía que es la vía de las lipoxigenasas y que da lugar a la formación de leucotrienos, y por otro lado la vía de las ciclooxigenasas que da lugar a la formación de tres tipos de ciclooxigenasas. Hemos mencionado dos porque son las más estudiadas y las que más importancia tienen desde el punto de vista clínico y terapéutico. Las ciclooxigenasas 1 hemos dicho que son constitutivas, que son citoprotectoras, y que las ciclooxigenasas 2 son inductivas, que son proinflamatorias, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ambas vías, tanto la ciclooxigenasa 1 como la de la 2, dan lugar a la formación de prostaglandinas, de prostaciclinas, y en el caso de la ciclooxigenasa 1, a la formación también de tromboxanos. ¿De acuerdo? Un grupo grande de fármacos actúa inhibiendo a la ciclooxigenasa. Existe un grupo nuevo de antiinflamatorios no esteroideos que son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, ¿ya? Por lo tanto, al inhibir solamente a la ciclooxigenasa 2, inhiben a esta ciclooxigenasa que es inductiva y proinflamatoria. Y de ahí que se consigue su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿ya? Pero cuando no son selectivas, inhiben también a la ciclooxigenasa 1, que hemos dicho que es constitutiva citoprotectora.
y que la mayor parte de los efectos adversos del uso de este grupo de fármacos se da por inhibición de la ciclooxigenasa 1. ¿Ya? Hemos visto en el caso de la prostaglandina E2 que induce a la formación de moco y bicarbonato y por lo tanto es fundamental en la protección de la mucosa gástrica. Entonces, si es inhibida esta prostaglandina E2, ¿no es cierto? Hemos dicho que ya no se secreta moco, no se secreta bicarbonato y por lo tanto se sigue secretando ácido clorhídrico y pepsina, y de ahí que nos da el efecto adverso más importante de los AINES, que es gastrolesión, lesión de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Que los tromboxanos son importantes en la agregación plaquetaria y que por lo tanto tienen importancia hasta el punto terapéutico con el uso de fármacos que inhiben a los tromboxanos A2 y que fundamentalmente el único antiagregante plaquetario del grupo de los AINES que tiene valor es la aspirina porque produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa y por lo tanto inhibe irreversiblemente la formación de tromboxanos. ¿De acuerdo? Y por último, por el otro lado, tenemos la vía de las lipoxigenasas que dan lugar a la formación de los leucotrienos. Y dentro de estos leucotrienos hemos visto a los leucotrienos C4 y D4, que son proinflamatorios y que son broncoconstrictores, ¿no es cierto? Y que por lo tanto son muy importantes, no solo en el proceso inflamatorio, pero también importantes en el proceso fisiopatológico del asma bronquial, que cursa con inflamación y broncoconstricción. De ahí que tenemos un grupo de fármacos que inhiben, un grupo que inhibe a la vía de la lipoxigenasa, por lo tanto, inhibes a la lipoxigenasa y no se forman leucotrienos, ¿no es cierto? Y otro grupo de fármacos que antagonizan a los receptores de los leucotrienos y que son utilizados en el tratamiento del asma bronquial, como son el montelukast y el zafirlukast, y el uso del sileutón como antagonista de las lipoxigenasas que también se utiliza en el tratamiento del asma bronquial. ¿Ya? Entonces, básicamente eso les tendría que decir en relación a los eicosanoides. También recordar de que hay análogos de las prostaglandinas, E2, por ejemplo, en el caso del misoprostol, que estimula la secreción de bicarbonato y de moco y por lo tanto es protector de la mucosa gástrica y que está indicado en pacientes que tienen que utilizar antiinflamatorios en forma crónica, pacientes con reumatismo, pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Y que se benefician entonces del uso de este análogo de la prostaglandina E2, como es el misoprostol, pero que a su vez el misoprostol tiene como efecto la contracción del músculo uterino y que por lo tanto no debe ser utilizado en la mujer embarazada porque va a provocar aborto. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, chicos y chicas. Yo sé que es árido, feo, pero no hay otra. Con este pequeño resumen que yo les he hecho de los eicosanoides, espero que haya quedado más claro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Doctor, entonces, dime. yo tengo una pregunta. Dime. En la última parte en cáncer, sobre lo que son el COX-2, el PG2 Sí. y tromboxano A2, Sí. su producción excesiva podría favorecer lo que es el cáncer, ¿verdad? Sí. Ah, está bien. ¿Ya? Gracias. Justamente, ¿no? Por eso yo les decía en la clase, sería hermoso tener fármacos, ¿no?, que inhiban eso y que se usen en el tratamiento del cáncer, ¿no? Seguramente hay estudios que están diseñando fármacos que actúen a ese nivel, porque hemos dicho que son fundamentales, por ejemplo, en la propagación, en la metástasis del cáncer, en la formación de vasos sanguíneos nuevos en los tumores, ¿no?, que a su vez estimulan el crecimiento de los tumores, ¿no? ¿Ya? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien, entonces, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien todos ustedes. Hasta luego, doctor.